Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, nosotros cuando entra el Shabbat, que es entre viernes y sábado, estudiamos juntos la porción del Antiguo Testamento que corresponde a esta fecha. Y hoy tenemos la porción llamada Shlach Lecha, ahí lo vemos en hebreo. Estamos en el libro Bamidbar Yud Gimel, eso en castellano viene a ser Números 13. Estamos en el libro Números 13. ¿Y qué quiere decir Shlach Lecha? Shlach Lecha quiere decir envíate. Y ahora voy a leer la primera frase en hebreo, luego voy a traducir para que entendamos a qué se refiere este nombre. Dice así: Vayadaber Adonai el Moshe leemor, Shlach lecha anashim vayatru et eretz Knaan, asher ani noten lebnei Israel, ish echad lemate avotav, tishlechu kol nasi bahem. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y dijo Dios a Moisés, envíate gente que pasearán, o sea, utiliza el verbo como si fuera turismo, o sea, que den un paseo, que caminen, que vean, que conozcan la tierra de Canaán que yo le doy a los hijos de Israel, cada uno de ellos que sea de una de las tribus de los patriarcas, o sea, es decir, son las 12 tribus de Israel, cada una tenía un líder y ellos eran los 12 jóvenes que iban a ir a caminar para ver cómo era la tierra prometida, para que antes de que toda esa gente, que eran muchísimos, eran millones los que iban caminando por el desierto, antes de que todo ese grupo de gente llegara, fueran ellos y dieran un testimonio sobre cómo era la tierra prometida. Y lo que ocurre luego es que cuando vuelven, ellos primero muestran cosas buenas de la tierra prometida. Por ejemplo, ellos traían frutos y eran gigantes. Es decir, uno de los ejemplos es lo que se dice en hebreo Eshkol Anavim, que quiere decir racimo de uvas. Dice que para un racimo tenían que llevarlo entre dos. O sea que lo colgaban de un gran tronco y lo llevaban sobre el hombro porque era tan grande ese racimo. Luego dicen que las uvas eran de tamaño como un huevo. Y luego estos jóvenes también cuentan cosas negativas de la tierra prometida. Cuentan, para empezar, que ellos ven ahí a los Bnei Nefilim, que quiere decir los hijos de los Nefilim, que eran los ángeles caídos, que eran gigantes. Ellos cuentan que ellos mismos como hombres tenían el tamaño de una langosta comparado con esos gigantes. También contaban que habían muchos problemas, enfermedades, gente moría. Por ejemplo, decían Eretz Ojelet Yoshvea. ¿Qué quiere decir eso? La tierra se come a sus habitantes, porque al parecer querían describir la situación de que había tantas tumbas que era como que la tierra se tragaba a la gente. Entonces, de acuerdo a ese testimonio, si ponían en la balanza las cosas buenas comparadas con las malas, ellos mostraban que había muchas más cosas malas, por lo cual ellos convencieron a todo el pueblo, a esas millones de personas, de que no convenía entrar en la tierra de Israel. Es decir, de los 12 jóvenes, 10 de ellos dieron ese testimonio y 2 de ellos dijeron que no era cierto. Estos 2 jóvenes eran Caleb ben Yefune y Yoshua ben Nun. Eran los 2 jóvenes que decían que no importa lo que vieron en la tierra prometida, que ellos iban con Dios y que no tenían que temer. Es decir, ellos 2 lo veían como un reto que era totalmente posible, y no solo posible, sino que ellos se sentían seguros porque se sentían acompañados por Dios, pero los otros 10 jóvenes decían que no, y eso generó una especie de rebelión en el pueblo contra Moisés para convencerlo de que no querían entrar en la tierra prometida. Imagínense, Dios mismo, que los acompaña desde la salida de Egipto haciendo milagros, les dice que esa es la tierra prometida por él, pero el pueblo le cree a estos 10 jóvenes y dice que no quiere entrar. Y aquí llega la pregunta interesante, y el nombre de esta porción es Shlach Lecha, que quiere decir envíate. O sea, Dios le dice a Moisés eso. Y la pregunta es, ¿acaso ese examen, esa evaluación que se estaba haciendo al enviarlos
a la tierra prometida. ¿Era una evaluación de la tierra prometida o de qué? Y la respuesta es que no era una evaluación de la tierra prometida, porque Dios sabía que Él estaba dando la tierra correcta al pueblo hebreo. La evaluación era de la gente, era ver si ellos estaban listos, es decir, qué mentalidad tenían, qué estado de conciencia, si eran capaces de entrar a la tierra prometida, siendo ellos lo que debían ser, porque que la tierra lo era, ya se sabía, lo sabía Dios y lo sabía Moisés, pero lo que no sabían es cómo iban a reaccionar ellos. Y claramente la respuesta es que estos jóvenes no estaban listos para entrar en la tierra prometida, y muchos sabios también en la Kabbalah y a través de miles de años los grandes rabinos todos explican lo mismo, que estos 10 jóvenes tenían una especie de estatus social, de liderazgo, eran como príncipes, tenían muchos privilegios, y ellos mismos entendieron que al entrar en la tierra prometida ya iban a perder esos privilegios, porque primero que al entrar a la tierra prometida la gente iba a estar ocupada en construir sus hogares, en plantar, en sembrar, en cuidar animales, en crear una nueva nación, y ya no iban a tener tiempo de estar sirviéndolos a ellos. Entonces, ellos mismos se pusieron de acuerdo, 10 de 12, de dar un testimonio para convencerlos de no entrar en la tierra prometida. Para ellos era mejor quedarse en el desierto, pero siendo príncipes privilegiados. Y de nuevo, solo 2 de ellos, Caleb ben Yefune y Yoshua bin Nun, son los que dicen que eso no es cierto y los que estaban totalmente de acuerdo que había que entrar en la tierra prometida. Y todo este tema tan fascinante sobre quién está listo para entrar en la tierra prometida es algo que a mí se me conecta íntimamente con lo que hablé en el último video. ¿Se acuerdan que en el último video yo hablé de que voy a dar un taller mañana domingo sobre traducciones bíblicas de un señor que es muy conocido y que tiene cierta perspectiva muy negativa sobre el Antiguo Testamento y dice traducir literal, y yo voy a analizar sus traducciones y les voy a mostrar otra perspectiva. Y lo que ocurrió luego del video último, donde yo hablé de esto explícitamente, fue que hubieron muchísimos comentarios que quiero agradecerles a todos, porque yo le agradezco a cada una de las personas que se toma el tiempo de comentar, y hubo muchos comentarios de gente diciendo que cuando ellos escuchan a ese intérprete del Antiguo Testamento, no se conectan con lo que él dice, por más que ellos no sepan hebreo, pero sienten una energía muy negativa en sus mensajes. Y otra gente que se pone muy de acuerdo con él, y en los comentarios la gente repite las hipótesis de este señor que presentan a Dios de una forma muy negativa, como un ente violento, sanguinario, etcétera, etcétera, etcétera. Y se sienten muy identificados con lo que él dice, por más que ellos no sepan hebreo. O sea que no tienen las herramientas para decir, ok, esto está bien traducido y esto no. Que yo las tengo. O sea, yo ya lo he dicho muchas veces, 35 años de mi vida he vivido en Israel, he estudiado, he hecho títulos universitarios, estudio la Torá en hebreo. O sea que cuando yo escucho sus traducciones, yo me doy cuenta cuando es correcto o cuando no. Y de eso voy a hablar en el taller del domingo. Y cuando leí estos comentarios que eran tan extremos, uno de apoyo total hacia lo que dice este señor, incluyendo la gente en sí difamando a Dios, y otros diciendo no, a mí intuitivamente, emocionalmente, me da muy mala impresión lo que habla este señor, por más que yo no tenga las herramientas para corroborar. Entonces vemos 2 posturas opuestas. Y tengo que admitir que gracias a esto, a este diálogo con ustedes, he llegado a una conclusión, he tenido una especie de iluminación desde que hice el video y ustedes empezaron a responder. Y es que yo hasta ese momento me enojaba, esa es la verdad, yo me enojaba mucho cuando yo veía todos estos canales de gente difamando al texto del Antiguo Testamento y sobre todo a
el tetragrama, que muchos le dicen o Jehová o Yahvé o Yahweh, que esas palabras no existen, son inventadas. Sobre todo cuando aparecen esas palabras parece como si fueran un nombre propio. Entonces tratan de personificar algo que no es una persona, porque el tetragrama no es un nombre ni es una persona. El tetragrama son 4 letras hebreas que representan un estado que, bueno, para entender eso hay que entender muchísimo, hay que entender primero el hebreo a la perfección, porque no es solo las 4 letras, sino la forma de ellas y qué significan, de qué están compuestas, etcétera, etcétera. O sea, a mí me tomó más de 35 años poder entender lo que entiendo hoy sobre el tetragrama, y no digo que entiendo todo, porque yo lo que me doy cuenta es algo, como dijo el rabino Chapán, que yo les recomiendo sus videos, que el nombre del tetragrama representa el infinito. Entonces, ¿cómo es posible en un punto de tiempo decir yo ya lo entendí? No es posible, es decir, es un proceso no solo de una vida, de muchas vidas, de avance espiritual, que en cada punto vamos a entender otra cosa. Eso lo puedo atestiguar yo, que hace más de 35 años empecé a aprender el hebreo y lo que entendí sobre el tetragrama ha cambiado durante todos estos 35 años, porque es tan profundo y tan complejo entender ese símbolo, porque es un símbolo, porque las letras son símbolos, ni siquiera son el objeto en sí, son un símbolo de algo. Que cuando yo veo toda esta gente que en diversos idiomas, diversos canales, parece que se pusieron de acuerdo o alguien les dio una orden de ahora todo el mundo tiene que hablar de Jehová, Yahweh, Yahvé, tienen que escribir libros difamándolo. Parece como si alguien les hubiera dado la orden, ¿no es cierto? Y yo de nuevo tengo que admitir que a mí me hacía enojar. Pero en este momento y gracias a este diálogo con ustedes, ya no estoy enojada, tengo que reconocer, porque me he dado cuenta de algo muy importante que voy a compartir con ustedes. Entonces escuchen muy bien. En este momento de la historia estamos viviendo uno de los momentos más críticos, importantes y cruciales de la historia de la humanidad. No sé si ustedes se han dado cuenta. Estamos pasando un momento de transición gigantesco. Se puede decir que estamos por entrar en una tierra prometida, en la nueva humanidad de la que muchos hablan. Pero, tal como vemos en esta porción de hoy tan importante, no todos están listos para entrar. ¿Y quién tiene el trabajo de ver quién está listo o no? Esa es la pregunta interesante, ¿no es cierto? Porque lo que explican los grandes sabios que estudian la Torá y la enseñan es que este es un mundo de libre albedrío. No solo eso, sino que el ser humano es el potencial de contener en sí, el ser humano es una vasija que tiene el potencial de contener la divinidad entera en él. Y siendo un ente con un potencial tan elevado, tampoco se puede saber qué piensa. Es decir, el pensamiento del ser humano es algo totalmente privado. A menos que, entre paréntesis, sabemos que hoy hay algunos que tratan de que ni siquiera eso sea privado, ¿no es cierto? Pero eso es para otro tema. Entonces, la forma de saber en qué estado estamos nosotros a nivel espiritual, emocional, etcétera, es hacer que lo declaremos. Porque, tal como sabemos, tenemos libre albedrío y tenemos el derecho de declarar las cosas. Entonces, cuando yo leí todos esos comentarios del último video, yo veía declaraciones de cada uno de ustedes de qué lado está cada uno. Y era clarísimo ver quién está del lado del Creador y quién está del otro lado. Y lo más interesante es que, bueno, de nuevo, yo me enojaba con todos esos, como este señor que traduce, como muchos canales que están todo el tiempo tratando de desconectarte del Creador. Lo hacen de forma explícita y luego también escriben libros que enseguida se vuelven bestsellers. Y lo que te voy a revelar ahora es todavía más choqueante. ¿Quién maneja a todo ese grupo de gente? El que maneja ese grupo de gente es el lado del juicio.
En palabras, digamos, de religiones occidentales, se podría decir que es el maligno, Satanás o como queramos llamarlo. Pero el maligno no es tan maligno, tenemos que eso también entender. El maligno tiene un rol en este mundo, porque Dios, el Creador, el Padre, el Uno, es pura misericordia y amor. Él no puede castigarnos, no puede hacernos nada que no sea darnos amor. Es como un padre, o sea, no es como, es un padre que nos ama y que está esperando que nosotros crezcamos espiritualmente para poder tener con nosotros una relación más cara a cara, más a su nivel. Y como el Creador es tan justo, Él primero nos dio el libre albedrío, pero también hizo leyes que son la justicia, porque no puede haber libertad total y que cada uno haga cosas malas o feas al prójimo y no pase nada, porque eso sería un caos total. O sea, este mundo tiene libre albedrío y tiene leyes de causa y efecto. Es decir, el que hace el bien va a recibir el bien y el que hace el mal va a recibir el mal. Y ahora vamos a el personaje que muchos le dicen el maligno o Satanás, pero ese es el lado del juicio. Es decir, dentro de todo este sistema existe el lado que tiene que implementar esa justicia. Es como si fuera un juez en nuestra sociedad y luego la policía, cada uno tiene un rol. Entonces, ¿quién maneja a aquellos que te tientan a alejarte del Creador? El lado del juicio, porque es el lado que te tienta a declarar algo negativo sobre el Creador o decir abiertamente que tú no crees en esto o empezar a decir cosas feas, como por ejemplo que el tetragrama es violento, sanguinario, asesino. O sea, lo que hacen es tentarte a que tú te adhieras a ese mensaje y lo declares por ti mismo, porque al declararlo estás escribiendo un contrato. Y eso yo lo veo cuando ustedes escriben los comentarios. Sois vosotros expresándoos por escrito. Eso es un contrato. Lo mismo los que dicen, no, yo por más que no entienda hebreo, yo siento la energía negativa que hay en ese mensaje, el intento de generar división, de generar odio hacia gente o hacia ciertas creencias. O sea que la misma intuición de la persona no lo deja adherirse a esos mensajes. Y muchos de vosotros sois cristianos, ¿no es cierto? ¿Y qué decía Jesús? Que hay que amar al prójimo. Él no decía odien al prójimo, no decía odien a cierta etnia, no decía odien al tetragrama, todo lo contrario, él decía negar al Padre es negarme a mí. Pero hay muchos hoy que dicen estar adheridos a Jesús, pero no les gusta el Padre. Entonces, volviendo al tema de toda esta gente, todo este grupo, este ejército de difamadores contra Dios, ellos tienen un rol. El rol es hacerte a ti, expresarte, declarar si tú estás del lado de Dios o del otro lado. Y yo les pido a ustedes, vean el último video mío y lean los comentarios, porque ahí se ve con claridad un lado que apoya los mensajes de odio y otro lado que dice, no, yo no me conecto con eso. O sea, que declaran también su adhesión al Creador. O sea, ha sido fascinante leer vuestros comentarios. Y ahora les voy a revelar otro secreto muy interesante. Y es lo siguiente, el supuesto maligno, entre comillas, que bueno, tiene un rol, ¿sí? Es un ángel muy poderoso y él es un experto en leyes. O sea, si hay alguien que entiende cómo funciona el mecanismo de este mundo, es él. Porque él es el que tiene que hacer el juicio y luego mandar a quien ejecute el castigo. Entonces, todos aquellos que trabajan para ese lado tienen la obligación de ser honestos, porque ellos sean conscientes o no, porque no es que venga alguien y los organice. Esto pasa también intuitivamente. Cada persona pasa a través de ella cierta energía. Entonces hay gente que lo está haciendo, es decir, pertenece a ese equipo de gente que difama a Dios, pero no es que los maneja alguien. Ellos conectan con una energía de ese lado. Pero parte de
cómo tienen que presentarse es con honestidad, porque esas son las reglas del juego. Y el que los manda por arriba no puede romper las reglas, él tiene que hacer que se cumplan. ¿Y a qué me refiero con honestidad? Que siempre van a ver algún tipo de símbolo o algo que revela qué lado representan. O sea, yo lo veo con claridad. Cuando yo veo todos estos canales o gente que se la pasa tratando de desconectarlos de Dios, de Jesús, de la Biblia, en algún lugar en la imagen o en el comportamiento de la persona se ve de qué lado están. O sea, ellos mismos ponen símbolos detrás, en la pared, estatuitas, etc. En algún lugar o en el logo de su canal se ve de qué lado están. Y eso es porque tienen que ser honestos y sinceros. Tienen que decir, mira, yo te estoy dando este mensaje, yo represento ese lado. Ahora tú tienes que decidir, tú tienes que declararte y tú declaras. Entonces, esta es la forma como a los mismos jóvenes hace 3.500 años en el desierto se los mandó a la tierra prometida para ver cómo volvían y qué declaraban. Es decir, el test no era a la tierra prometida, era un test a las personas. Lo mismo se está haciendo hoy, señores. Entonces, les digo la verdad, ya ni siquiera estoy enojada con todos esos canales y con todos esos escritores, traductores, entre muchas comillas, porque ellos hacen un trabajo, y un trabajo muy importante, porque sin lugar a dudas no todos pueden entrar en la tierra prometida, porque la tierra prometida o la nueva humanidad no es un lugar físico, es un estado de conciencia y es un lugar donde hay que comportarse de forma diferente a lo que nos hemos comportado hasta hoy, en este horror de sociedad donde vivimos, que yo creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo, que el nivel de ética, de justicia, en este momento en la sociedad es bajo cero, o sea que sin duda tiene que haber aquí un gran cambio y por eso es que no todos pueden entrar en esa nueva humanidad. Yo tampoco estoy diciendo que yo voy a entrar, no estoy diciendo sobre nadie, pero lo que sí estoy diciendo es que tiene que separarse la paja del trigo. Y los que están haciendo esto son las fuerzas del otro lado. Así que nada más, mi querida audiencia, de nuevo invitarlos el día domingo a escuchar mi análisis de la obra de Mauro Biglino, no con enojo, sino simplemente analizando desde mi conocimiento muy profundo del idioma hebreo y también de la Torá y mostrar cuál es la traducción verdadera de cada uno de esos pasajes de los que él habla. Y luego ustedes decidirán, o sea, yo solo les muestro otra perspectiva, ustedes van a decidir. Así que eso es todo por hoy. Les dejo abajo el enlace para obtener una entrada. Es el domingo 30 a las 16 horas hora Argentina, 21 horas hora España. Los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.